habla de la manifestación de Jesucristo acá en la tierra. Y esa manifestación de Jesucristo acá en la tierra nos conlleva a vos y a mí. Nosotros mismos somos parte de esa natividad, de ese, ya te lo voy pasando en limpio, de ese nuevo nacimiento. ¿Por qué no decir lo que fue un poco así lo que le pasó a Jesús, ¿no? Él siendo el que era desde la eternidad y por siempre, como que tuvo un nuevo nacimiento. Es decir, nació terrenalmente, el que ya existía. El Verbo fue hecho carne, ¿sí? Y eso nos está mostrando que realmente esa nueva creación, esa natividad, esa Navidad en Cristo nos pertenece, se nos contagia y somos la extensión de eso. Porque nosotros en 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 7, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, hay una nueva natividad, hay un nuevo nacimiento. Es como que la Navidad se sigue prolongando, como que la Navidad, nosotros somos la extensión de Jesús. Jesús dijo, así como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Es decir, nosotros tenemos esperanza, tenemos expectativa, tenemos un desafío enorme de seguir descubriendo esta nueva vida, esta vida abundante que hay en Cristo Jesús. Y como para pasar un resumen nada más, ¿no? ¿De qué se está hablando cuando se habla, pastor, de ser nueva criatura? Bueno, se está hablando de que esa creación, que siendo Dios, haciéndose hombre, esa creación que asumió Jesucristo, esa creación y ese tipo, esa clase de vida, es la que nosotros debemos aspirar. Eso de aspirar no solamente de anhelar, ¿sí? A ver, aspirar ahora sí. A ver, mete en tus pulmones, ¿no? Lo de Dios. ¿Sabes que cuando el Señor creó al hombre y a la mujer, ahí en Génesis, dice que sopló. Y eso está hablando, viste, cuando nace un niño, y hablamos de nuevas criaturas nosotros, ¿no? Cuando nace un niño, viste que le dan la palmadita por las dudas de que no vaya a respirar. Y lo primero que hace es aspirar, toma aire. Y este aire de Dios es lo que vos y yo tenemos que aspirar. Hay aires contaminados, hay ambientes que nosotros mismos a veces nos generamos, que no tenemos que permitirnos eso acaso, porque de verdad tenemos el soplo de Dios a través de su palabra. Y realmente la Biblia es una narrativa continua, cronológica o no, por momentos parece desordenada, pero siempre alineada con los planes y los propósitos de Dios, en cuanto a lo que se narra en este aspecto que te estoy diciendo, que es por qué no la prolongación de la Navidad, ¿sí?, de Cristo a través nuestro, porque somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Dale el aplauso grandote. Bueno, fin de la historia, ¿eso va a predicar el pastor? No. Así que vamos a Mateo 23. Vemos realmente en la historia de vida de algunos que esto del nuevo nacimiento llega por doquier y llega a quien sea y llega en el momento que sea. Yo no sé en qué momento vos estás. Capaz que estás en un momento tipo, bueno, ahí que estábamos en Lucas 23, versículo 36. Ya hace un momento quizás un poco así final, ¿no? Que vos decís, no sé, pastor, estoy en una etapa de mi vida, yo no sé si esperar cosas nuevas. Yo te pregunto, hablando de una nueva vida en Cristo, hablando de lo que significa una vida nueva en Cristo, que como te empecé a decir, quedó por el camino, te lo resumo ahora. La nueva vida en Cristo que tenemos que aspirar es la vida que Cristo vivió aquí en la tierra, ¿no? Y voy a ideales muy potenciados y que vos decís, no, pero eso me pasan por alto. No te pasan por alto porque sos nueva criatura en Cristo Jesús. Por ejemplo, esa nueva vida, esa vida en Cristo que se manifestó en Él, por ejemplo, decirle al que tenés más cerca que sos vos mismo, decite entonces, Cristo nunca enfermó. ¡Wow! Cristo no tuvo opresiones. Cristo tuvo línea directa con Dios. Era algo de che y vos, pero no con falta de respeto. Era realmente una coinonía, una comunión plena. Fue un hombre bendecido
pero un hombre ministerialmente de bendición. Bueno, ese es el prototipo de la vida nueva, ¿sí? De esa natividad, de esa Navidad inicial, no a término, porque así como Cristo fue enviado por el Padre, así nos envía a nosotros a tener esa clase de vida nueva. Esa vida nueva que nunca llega tarde, nunca es demasiado tarde, porque si no, ahí en este pasaje, tendríamos que leerlo capaz, pero yo creo que lo conocen todos, ahí en Lucas 23 y versículo 36, en este pasaje estamos hablando de gente terminal, ¿no? Porque esta gente que te estoy diciendo son los dos ladrones que fueron crucificados al lado de Jesús. Uno caso omiso a Jesús. Quizás, simplemente ya dándose por muerto y perdido. Quizás así hayan muchos, pero no acá, Del otro lado había alguien que a pesar de la estadía de su momento establecida y estaqueada, ¿no? En él, porque él estaba crucificado juntamente con Cristo, ahí eran las tres cruces en el Calvario, este otro, cuando parecía demasiado tarde, le amaneció la nueva vida en Cristo Jesús. Yo no sé qué tan tarde te ves, qué tan tarde te sentís. Es tiempo todavía para un recomienzo con Cristo Jesús. Dale el aplauso grande y decirle: Señor, estoy a tiempo entonces. Sí, estamos a tiempo todavía. Mira, él estaba ahí a un paso de la muerte. Él estaba mal influenciado, el ambiente era pésimo, ¿no? El otro injuriaba, insultaba a Jesucristo. Así está el mundo, quizás muchas veces, pero este otro se cortó en la solitaria, ¿no? Se cortó solo en eso de dejarse tocar por algo que, ¿por qué le pasa a él? Vos a veces te pensás capaz eso, ¿por qué me pasa a mí esto de que de repente, no sé, como que Dios me toca, como que Dios me llama, como que Dios me habla? Y de repente este otro ladrón, no sé qué le pasó, pero le pasó algo de Dios, algo para que en el último lapso de tiempo que le quedaba, él, si bien él iba justamente a ver, diríamos, el reino de los cielos, porque el que no naciera de nuevo, acuérdense, le dijo Jesús a Nicodemo, y ahora vamos a ir a ese caso, le dijo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Y este ladrón habría de ver el reino de los cielos. De hecho, Jesús le dijo, en esos instantes finales, le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y él era un hombre estropeadísimo, atravesado por clavos, una vida que le había ido muy mal, que él había elegido muy mal en su vida. Era literalmente un homicida, era un condenado por la sociedad. Sin embargo, eso que le abrumó de parte de Dios, eso que le tocó de parte de Dios, le llenó de cuestiones puntuales que hacen al nuevo nacimiento. ¿Me va siguiendo? Para nacer de nuevo, para poder ver el reino de los cielos, y no solamente en aquel día, ¿no? Como el Señor le dijo a este hombre: hoy estarás conmigo en el paraíso, no en la eternidad nada más, porque el reino de los cielos está entre nosotros y Dios quiere que vos veas una vida abundante aquí abajo, pero Él tuvo estas cuestiones que nos hacen a nosotros también. Lo primero que tuvo Él fue arrepentimiento, tuvo conciencia de pecado, y todo eso lo podemos leer. Dice, versículo 39, uno de los criminales así colgados empezó a insultarlo, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro criminal le respondió: ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condenación. ¿Sabes que para el no nacimiento es importante que seamos temerosos de Dios, para no pecar contra Él, para retraer nuestro pie, para desandar el camino, para corregir, para enderezar? Y quizás, él no tenía mucho tiempo de correcciones, estaba estaqueado. Sin embargo, la corrección vino a donde tiene que venir primeramente, y es al corazón compungido. Este tuvo un corazón compungido. Él se daba cuenta que era digno del castigo. Dice, en nuestro castigo, el castigo es justo. Él diciendo, sabiendo que venía un castigo. ¿Sabes cómo fue que yo me convierto a Cristo?
por amor, por fe, pero por temor también, por pánico yo diría. Con 16 años, cuando me hablan del evangelio y me hablan del infierno también, no solo del cielo, hay que hablar del infierno también. Y decía, quien me hablaba, en esa sobremesa ahí en el medio del campo, decía, bueno, el que no tenga a Cristo, el que muera en sus pecados va a ir al infierno. Y está mal temer la eterna condenación. No, está bien. Está bien, y eso es lo que te lleva a los brazos de Cristo. Eso es lo que te lleva a un nuevo nacimiento, la compunción de tu corazón. Que tenía temor de Dios, de repente le tocó esto del cielo. Que temía el castigo. Y que además se dirige a Cristo, ¿no? Le habla a Cristo, le dice, versículo 42, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Verdad que querés nacer de vuelta, no? Si acaso así ya no fuera. ¿Verdad que necesitamos ese cambio de vida? ¿Verdad que hay un cambio de vida? ¿Verdad que esto no es solo así siempre? Porque a veces se vive justamente planchados, ¿no? Aplastados por los problemas y pensando lo peor. Y el pesimismo abruma muchas veces al pueblo de Dios. Pero si este hombre en el estribo mismo de la muerte, el Señor mismo le dio esa chance final, quiero decirte que todavía se juega tu moneda y este es un tiempo de ver cosas nuevas. Dale el aplauso grande, aleluya, y no te deseches a vos mismo. Él estaba ahí como que quizás esto ya es todo, pero hay esperanza. Y si vamos al caso que sigue ahora, para ir tomando recaudo de esto de nacer de nuevo, a mí me llama la atención y la alarma, ¿por qué no? San Juan capítulo 3, versículo 1 y 12. Está hablando de un religioso. Está hablando de alguien que no había nacido de nuevo, que estaba planchado en su humanidad, alguien que conocía Biblia, alguien que enseñaba la Biblia, alguien que tenía un puesto inclusive y un lugar en la iglesia, en la sinagoga de esos días. Sin embargo, el Señor le dice en pocas palabras, vos no estás listo. Vos no vas a ni siquiera ver el reino de los cielos. ¿Cómo? ¿Acaso puede pasar eso en este tiempo? Que haya gente abulanada en una iglesia, aún sirviendo a Dios, y ni siquiera vas a poder ver el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque dice, de cierto te digo que el que no nace de nuevo, no va a ver siquiera el reino de los cielos. Y eso conlleva lo que además también, vamos a buscar entonces también nosotros acá, lo que le dice, ¿sí? Más adelante, pero vamos a leerlo ahí en el Evangelio de Juan, decíamos capítulo 3, y a partir del versículo 1, donde además el Señor no solo le está diciendo, esto es lo que tiene que pasar contigo, y no pasó todavía. Tenés que nacer de nuevo, tenés que emerger de las aguas, ¿no? Hay que nacer del agua, dice, pero del Espíritu también. Eso de emerger del agua tiene que ver con lo que vamos a tener, que es bautismos en agua. Yo le hablaba en anticipo de lo que es la significancia del bautismo en estos días con unos hermanos en las reuniones de Hall, y les decía, ¿no? Bueno, el agua significa sepulcro en el bautismo, donde ahí vos te sepultás tu vieja vida, y bueno, en anhelo, ¿no? Como que te levantás y con la ayuda de alguien te levantamos, ¿sí? Para que resucites a una nueva vida, Nicodemo. Pero él solamente lo que tenía era el nacimiento de agua, pero del agua de la bolsa de agua de su mamá. Todos venimos del agua en realidad. Pero lo fehaciente en todo esto, él le está diciendo, ahí donde estábamos leyendo, dice, lo que nace, versículo 5, lo que nace del cuerpo es cuerpo, pero lo que nace del espíritu es espíritu. El viento, versículo 8, sopla por donde quiere y oye su sonido, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Y ahí está hablando de la nueva creación, de la nueva criatura. Yo te pregunto, Cristo, la nueva criatura modelo, prototipo, ¿andaba en la carne? No, andaba en el espíritu. Por eso él tenía la vida que tenía, una vida fluctuante, una vida chata, una vida promedio, una vida influenciada. No, una vida de influencia. Porque él estaba revestido él por dentro, pero por fuera también, por el Espíritu. Eso que anhelamos, eso que queremos, eso que no sabemos, y en definitiva nos pone
en una impronta que uno dice, pero Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Qué va a hacer de mi vida ahora? ¿No? Porque hemos firmado y firmás un cheque en blanco y el Señor te dice, no, tranquilo, vas a ser como el viento. Capaz que no sabes ni dónde venís, ni a dónde vas, pero los hijos de Dios son guiados por el Espíritu. Y los que tienen el Espíritu, esos son los hijos de Dios, porque ese es el sello de salvación. Quiere decir que este Nicodemo no tenía ni el sello de Dios. Tenía cabeza nomás, tenía intelecto, tenía raciocinio, tenía conocimiento, pero eso te alcanza, eso no alcanza. Te es necesario nacer de nuevo. Y lo intrínseco en esto es razonamiento. No se puede implicar razonamiento a algo que es puramente milagroso y sobrenatural, tanto que él, una persona, parece sin razón, sin raciocinio cuando dice, pero ¿acaso un hombre puede entrar de vuelta en el vientre de la mamá? Justamente por lo que estamos diciendo, nacer de nuevo. Y por supuesto que no es un tema de raciocinio, es un tema de decisión. A mí me encanta el hecho de que Nicodemo no queda plantado en esto. Uno mira las referencias bíblicas más adelante y ves a un Nicodemo metido con Dios. No solo presente, no solo estoy, no solamente hago, sino alguien que salió del plano religioso nada más, nació de nuevo y el Espíritu de Dios se radicó en él. Dale el aplauso grande, eso es para vos también. Eso es lo que Dios te quiere dar en este tiempo, pero es como un llamado de atención, es como diciendo, gente, cuidado, ¿no? Porque uno puede estar aplastando la butaca y decir, wow, yo ya tengo asegurado mi lugar en el cielo. Mirá vos. Yo mismo tengo que velar por mi alma. Yo mismo tengo que cuidar de que estoy en Cristo. ¿Sí? Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, como diciendo iglesia de Corinto, no todos están en Cristo, ¿eh? No todos son nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Me van siguiendo? Es importante que nos excluyamos de eso racional que a veces nos imponemos. No, yo ya me gané el cielo. Uno tiene que realmente, ¿por qué no?, dejarse confrontar por Cristo. Y estas cuestiones que desafían en este momento tu entendimiento y tu chequeo. Uno tiene que probarse a sí mismo. Y estas cosas fue lo que, en definitiva, el Señor quiso hablar con Nicodemo, obviamente por su situación, y ahí en el versículo 10 notifica esta cuestión el Señor como un tema terrenal, porque si no arreglas las cosas terrenalmente no vas a llegar al cielo. Y entonces le dice a Nicodemo, que no entendía una jota, dice, si he hablado de cosas terrenales y no creen, wow, no es solo entender, es creer. ¿Cómo van a creer si les hablo las cosas celestiales? Está hablando de cosas terrenales. Acá en la tierra tenés que llegar a ser una natividad de Cristo, una Navidad, de la extensión de la Navidad verdadera que es Cristo Jesús. Dale el aplauso y tenés que vivir la vida que vivió Cristo. Aleluya, esa vida ejemplar y prototipo. Gloria a Dios. Y vamos para acá, donde a mí me encanta. Yo soy un hincha de... Bueno, estamos en el apóstol Juan y seguimos con el apóstol Juan, pero vamos a la primera epístola. Y acá vemos a alguien que cruzó esto con buenísima nota, como diciendo, bueno, aquel del final de su historia, el homicida que se arrepintió, que temió a Dios, bueno, vio el reino de los cielos. Bueno, por favor, hagamos, aunque sea en este último lapso de tiempo, lo que hay que hacer. Cristo ya viene, o ya la muerte te puede sobrevenir, no sabemos. A veces las cuestiones son totalmente... nada, que uno no puede prever eso, de qué va a pasar con mi vida. Pero uno tiene que tener también esta mirada longeva, ¿no? Esa mirada larga, de decir, bueno, está bien. Yo veo en el Evangelio de San Juan, pero estamos en la epístola ahora, recuerden, primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 1. Si uno lee el Evangelio de San Juan, capaz que lo podemos poner también, capítulo 1 y versículo 1, el Evangelio era el Juan de al principio, ¿no? Comienza con palabras muy similares, hablando de Jesús y el verbo fue hecho carne, Bueno, está bien, pero cuando vas ahora a este San Juan, ya un poquito más evolucionado, ya creció, no perdió el tiempo, no estaba juntando polvo, realmente estaba metido con Cristo. Pero no solamente por el activismo, que está bien estar activos, porque si no, como decía un pastor amigo Leite, decía, nos oxidamos,
no te tiene que pesar. La tarea para Cristo es hermosa, pero lo importante es nuestra comunión con Él, porque en definitiva, ¿para qué servir? Y para servir necesito comunión de Cristo, si no estoy simplemente haciendo tareas, pero si las hago en Él y para Él, no sé, brillo, hago la cosa mejor de lo que puede salir, porque ya no soy yo, sino el que vive en mí. Y este apóstol que arranca bien, pero llega a una madurez de una nueva creación que uno realmente se despeina, ¿no? Cuando estábamos leyendo acá, ahora sí, primera epístola de Juan, también, capítulo 1 y versículo 1. Y ahí ves un poquito el reconto y decir, a ver, ¿cómo está este hombre ahora? Pasa el tiempo, un hombre de Dios enamorado de Cristo. Y el Señor a los enamorados de Él los ama. No, pastor, ¿Jesús ama a todos? Sí, estoy de acuerdo. Jesús amaba a todos sus discípulos. ¿Y cómo llamaba al discípulo Juan? Me apoyó. ¿Cómo lo llamaba? El discípulo amado. Entonces no amabas a los demás, Jesús, no, claro que amaba a todos. Pero el Señor ama más a los que le aman más. Porque en definitiva, dice, el que me ama guardará mi palabra y mi amor permanecerá en él. Solo permanecerá. El Señor te puede dar un plus de amor, de amarte. Y venía bien, y no por venir bien le iba bien siempre, ¿no? Porque a veces, bueno, ahora pastor, usted me está diciendo que va a dar una nueva vida, listo, no, chau, problemas, no, vas a tener una vida disfrutable, escúchame bien, aún en el medio de los problemas, una vida plena, aún en medio de las dificultades, que no van a ser para siempre. El desierto parecía que duraba para siempre, sí, 40 años, pero después entraron en lo que diríamos así, dieron a luz, Dios le dio la luz, el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida, y se olvidaron de los dolores de parto. O sea, viene un tiempo que vos te vas a olvidar de todo lo que estás sufriendo, pero vos tenés que ser esa persona apóstol, Juan, evangelio, o mejor, esa persona epístola de Juan, donde ahora está tremendo, ¿no? Versículo 1 dice, lo que ha sido desde el principio, ahí como que se remonta a los orígenes, ¿no? No solamente de Dios, porque no capaz de Él también, como digo en esa referencia paralela del Evangelio y ahora, mismo capítulo 1 también, versículo 1, lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y escuchá, y lo que hemos tocado con las manos. ¿Vos te das cuenta? La vida nueva que tiene este hombre, ya no por decir, wow, está próspero, tiene todo. Porque a veces la vida nueva se evalúa en eso. Estoy bien, tengo trabajo, tengo una cuenta bancaria, tengo gente, tengo familia, tengo salud, tengo coche. Está, entonces esta es la vida nueva. No es solo eso. Claro, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, dice, y que tengas salud. Pero básicamente él radica justamente esto tan maravilloso que si el homicida, el ladrón que creyó, vio el reino de los cielos, se le reclama eso a Nicodemo, vos no podés ver el reino de los cielos todavía, no estás preparado. Aquel sí. Y yo te pregunto ahora, el apóstol Juan, ¿vio el reino de los cielos? O sea, era excluyente. Si no se nace de nuevo, una vida en Cristo, no se puede ver el reino de los cielos. Te pregunto, el libro Apocalipsis, la muestra, pero así, totalmente abarcativa, 360 grados, del reino de los cielos. ¿Quién lo tuvo? ¿Quién está ahora viéndonos, solo participando, disfrutando del reino de los cielos? El apóstol. Pero no solamente esto maravilloso de que uno puede decir, bueno, sí, y obviamente también el apóstol se le ve una vida casi que calcada, ¿no? La vida terrenal con Jesús. Sí, por momentos vituperado, entregado a la muerte, casi que apedreado, ahí reportado en la isla de Patmos, bla, bla, bla. Todo eso en Apocalipsis está capítulo 1. Pero era el discípulo amado. Fue alguien tremendo, alguien de palabra, alguien usadísimo por Dios, alguien contemporáneo con un momento de un mover de Dios y alguien que estaba pegado a los siervos de Dios como eran los otros pares como él, que era Pedro, por ejemplo, Jacob, mientras existió, mientras vivía, y sí, aquellos otros apóstoles donde él también resaltó y encontró una vida plena, no sin problemas, pero una vida abundante es lo que Dios tiene para aquellos que son como el apóstol Juan. Dale el aplauso grande y de tu inicio tenés que saltar.
Sí, a una convicción mayor, sí, lo que hemos oído, lo que hemos visto, sí, a lo que hemos contemplado, ahora lo palpamos. Tocar, casi que tocar a Cristo, casi que te toca, sí, la bendición de Dios. Y si no, estás casi que ya palpando el milagro. En eso que vuelvo a la imagen del prototipo y del modelo inequívoco, sí, para esta vida nueva, que fue la Navidad inicial, la Navidad, el nacimiento de Cristo. Siendo Dios, vivió una vida ejemplar, tipo nuestra nueva vida y nuestra nueva creación en Cristo Jesús. Y donde empezamos, terminamos. Esto está para aquellos que están en Cristo. No solo en la iglesia, en Cristo. Cierra tus ojos. La pregunta es en la Navidad, ¿cuántos de los que estaban prometidos, no la promesa del Mesías, cuántos acaso le dieron la cavidad? Nadie. Pero sí alguien, uno, por decirlo de alguna manera, el pesebre. Ese derrumbado, quizás pesebre tipo el homicida, ¿no?, que moría al lado de Jesús, no le quedaba nada. Todo ruin, mi vida. No importa. El Señor viene a hacer cosa nueva. El Señor quiere que te tomes, no del borde del manto de Jesús nada más. A ver si te bendice y te sana y listo, me voy sano. No. Él te quiere como el apóstol Juan, recostadito en el pecho del Maestro, ahí cerquita. Y creciendo y madurando, porque Nicodemo, cuidado, puedes estar quemando tu vida a pura iglesia y culto y está bien, pero no es suficiente, no alcanza si no has nacido de nuevo. Si no tenés ese tuya y mía con Cristo, verlo, contemplarlo, oírlo, palparlo. Eso es lo que vos y yo podemos alcanzar y no verlo en reseñas ajenas. Amado, queremos darte gracias. Gracias por una Navidad que todavía continúa. La gente necesita verte a ti, el que nació. Te necesita verte, Señor, que has nacido, que sos en nosotros una nueva criatura. Hay una nueva criatura, una nueva creación tuya en nosotros. Señor, para eso necesitamos estar en ti, no contigo nada más. Señor, nos tomamos de los 3 ejemplos para tomar recaudos, no ser religiosos y solo aprender y solo saber y solo relatar y solo enseñar y solo no pensar que nuestro tiempo ya terminó, porque podemos estar colgando de la misma condenación y todavía mientras, como dice el dicho, hay vida y esperanza. Y es tiempo de empezar a temer a Dios. Es tiempo de sentirse culpables y dignos del castigo. Aún así, todo como ese hombre, hablarte, Jesús, hablarte. Él te habló, desde su miseria Él te habló. Él se dirigió a ti, no fue para un vacío, sino para una pronta, inmediata respuesta. ¿Por qué no hablas con Jesús ahora? ¿Por qué no le decís cuál es tu condición? Más allá de lo que vieron. O capaz que ya es público, porque ese hombre públicamente estaba siendo visto y condenado. Pero no pasa por ahí. Pasa que los ojos de Dios te ven. Pero Él no vino a condenar. Él vino a salvarte. No seamos religiosos. Y tenemos un ejemplo bien útil para nosotros también, que es el ejemplo del apóstol Juan. Un enamorado de Cristo. Un enamorado. 4 evangelios. El evangelio selecto, por lo menos para mí, es el evangelio de San Juan. Porque habla de los entornos de Cristo. No es un informante de Cristo. Mateo es un informante, Lucas ni hablar. Está bien, cada uno cumplió su rol con su evangelio. Pero este era un hombre de intimidad con Cristo. ¿Por qué no te pones de pie? Adoramos. Tú eres hermoso, Cristo. Hay una adoración que la vamos a estar ya poniendo para que la puedas disfrutar vos también, que hace, 2 semanas yo estaba durmiendo. ¿Qué nos va a contar el pastor? Bueno, estaba durmiendo y en el sueño
ese último estribo, estaba en cierto lugar público y sonó una canción que ya ponemos. Vida Abundante te invita a su nuevo lugar. En 18 de julio, 1280, Casilla Guarón, ex Cinemateca. Un ambiente de alegría y esperanza te espera cada día. Domingo, 10 horas. Martes y jueves, 17 horas. Miércoles y viernes, 19:30 horas. Vida Abundante, donde tu vida va a cambiar. Celestial FM, la radio más escuchada. Buena radio. Ahora podés descargar de Play Store la aplicación de Celestial FM 90.7. La radio en tu celular, donde vayas.